Hola y bienvenidos a nuestro canal de Carifi de Audio Component. Hoy os quiero hablar profundamente de la nueva plataforma de audio de BMW. Aprovechamos que nos han traído desde Madrid un X5 G05 y he pensado y he querido conveniente en dividir este vídeo en dos partes. Este primer vídeo os mostraré el paso a paso de lo que es la instalación y cómo es el sistema más completo de audio de la prestigiosa marca y fabricante alemana Eton. Y en el segundo vídeo os hablaré de cómo son las virtudes y defectos de los sistemas de audio actuales de BMW y cómo suena el sistema de audio original comparado a todo el reequipamiento que vamos a realizar con 9 altavoces más subwoofer. Sin más, comenzamos. Os presento el sistema más completo del fabricante alemán Eton. Se compone de 9 altavoces de excelente resolución en reproducción de vocales e instrumentos y una gran claridad en detalles musicales, todo unido a un subwoofer que queda completamente oculto en el maletero. Todo está gobernado a través del amplificador, uno de los más vendidos y utilizados para BMW, el Steel 7.1 DSP. El Eton Res 10A es uno de los mejores subwoofers activos para ocultar en el doble fondo de maletero del mercado. El concepto en el diseño para rueda de repuesto y su escasa altura lo hace súper práctico. Un sistema de audio hecho a medida para BMW que encaja como un guante, con un subwoofer de 10 pulgadas y 9 altavoces con un potente amplificador con procesador de audio. Todos los BMWs con nomenclatura G y mediados del año 2019 en adelante, comparados con modelos anteriores, tienen muy pequeñas variaciones en lo que respecta al audio. Hemos encontrado en determinados modelos, como por ejemplo en este X5, que incluso ha empeorado, ya que como podéis ver el altavoz de rango medio va sujeto al aire, con tan solo 3 tornillos, ni siquiera va montado sobre la superficie del propio panel para que tenga mejor recinto. Realizar en las nuevas plataformas de BMW un tratamiento acústico completo es mucho más costoso, ya que hay que desmontar tanto el cristal y todo el mecanismo del elevalunas. En este vehículo hemos realizado un tratamiento acústico muy completo por petición del cliente, pero queremos dejar claro que no es necesario, ya que tan solo va un altavoz de rango medio en el panel de puerta y colocando una lámina de tratamiento acústico en la chapa intermedia será más que suficiente para conseguir una excelente calidad de sonido. Ahora bien, aquella persona que quiera reducir el ruido de rodadura exterior, en ese caso sí que le interesa un tratamiento tan completo como este. Hemos utilizado varios tipos de insonorización. Para el tratamiento acústico de la chapa intermedia hemos utilizado uno de los componentes más efectivos, pero también más complejos de colocar, debido a su rigidez, pero teniendo la suficiente paciencia puede realizarse perfectamente. Para mí es el componente más efectivo de toda la gran variedad que hay en tratamientos acústicos. Se trata de aluminio y butilo, en este caso de 2,2 milímetros. El butilo absorbe lo que es la vibración emitida por el altavoz y el aluminio la disipa. Esta es la nueva gama de altavoces de agudos de tweeters de cúpula de seda. Es una seda de muy baja calidad y con un imán de neodimio muy pequeño. Este es el tweeter Eton, que como podéis ver el imán de neodimio es mucho más grande y sobredimensionado. La tela textil de Eton es mucho más suave y natural, recubierta a mano. Este es el nuevo altavoz rango medio de BMW. Es de cono de papel y con unos minerales que van en el cono, quizás para tratar las humedades y que así su longevidad a través del tiempo y de las variaciones de la temperatura, del frío y calor, hagan que sea más duradero. Tiene suspensión de butilo y un pequeño imán y bobina. No deja de ser un altavoz más. Esta es la gama de coaxial, el B100XW. Eton cuenta con 4 modelos diferentes para poder adaptar a cualquier carrocería de BMW. Si os fijáis en su chasis, veréis que la altura es idéntica al altavoz original. Esto hace que cuando encaje el panel no haya fugas de sonido.
El altavoz va refrigerado y tiene un potente imán de ferrita. Las diferencias entre ambos, en el altavoz original y el de Eton, saltan a primera vista. Este es el nuevo diseño del subwoofer de BMW, que va en los emplazamientos debajo de los asientos. El altavoz va invertido. Esta es la bobina del altavoz con 25 milímetros y cosida la araña de la suspensión. Todo su chasis es de plástico económico ABS. Esta es la gama de Eton desarrollada íntegramente en Alemania, con un diseño perfecto en ajustes y conexionado 100% plug and play, sin cortar cables, para el montaje debajo de los asientos del conductor y acompañante. Su chasis está fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio, para eliminar resonancias y obtener una respuesta amplia del altavoz, sin alterar su sonido. Además tiene una enorme bobina de 50 milímetros con una enorme capacidad de carga, adapta a la perfección con los conectores originales de BMW. El imán de neodimio es de primera calidad. A la derecha podéis ver el altavoz original, el cual tiene imán de ferrita. Aquí podéis ver la bobina del altavoz de Eton con 50 milímetros, las pistas sobredimensionadas en las conexiones, y a la derecha el altavoz de BMW con la bobina de 25 milímetros. El altavoz de Eton adapta perfectamente en lo que es el nuevo recinto de las nuevas gamas de BMW. Antes de colocar los subwoofers debajo del asiento, es recomendable colocar tratamiento acústico y respetar la salida de aire, ya que este hace de puerto reflex. El subwoofer ya queda bien apoyado sobre el tratamiento acústico para eliminar las resonancias que puede emitir sobre la propia chapa. Así queda una vez instalados los B195 Neo. La calidad de los componentes utilizados en los tweeters de Eton es de primera manufactura. Seda recubierta a mano y potentes imanes de neodimio. Todo hecho en Neo-Ulm, en su fábrica en Alemania. El tweeter original de BMW, como veis, tiene un pequeño imán. Han recortado muchísimo, podría tener un altavoz de mejor calidad. El diseño de los agudos de Eton hace que adapten perfectamente en los marcos originales donde va ubicado los agudos. Otra de las ventajas que os comentaba de la línea BMW de Eton, con 4 modelos diferentes para cada carrocería de BMW. Como podéis ver, aquí estamos utilizando el B100W. Aparte de estar sujeto por los 3 tornillos como el original, también cuenta con la misma separación y conexionado como el original. Es como reemplazar el altavoz original y colocar otro de origen. Es muy divertido, la verdad, trabajar con esta marca por la adaptabilidad que tiene. Así queda instalado en el panel y con todo el tratamiento acústico del panel de puerta completo. Una vez montados los paneles quedan perfectamente integrados, como si no hubiera habido ninguna modificación, pero con el plus de llevar un verdadero tratamiento acústico que se siente en el aplomo al abrir y cerrar las puertas. En el siguiente paso vamos a mejorar el rango medio del canal central. Como veis, las diferencias entre uno y otro son obvias. Una vez montado queda totalmente oculto. En el proceso de instalación utilizamos todo componentes de primera manufactura. Todo el cable es puro de cobre, todo perfectamente protegido para que perdure todos los años que el vehículo se vaya a utilizar. Una instalación de por vida. Utilizamos diversos tipos de fundas de protección, termorretráctiles y conexiones para que quede una instalación fija y segura. Este es el potente amplificador Steel 7.1 con reproductor Hi-Res incorporado por si el cliente quisiera tener un reproductor de alta calidad utilizando su smartphone, y que queda totalmente integrado como un sistema de audio original. Mantiene todos los avisos acústicos, se utiliza desde mandos en volante como si fuera un equipamiento original, pero con la alta calidad de este amplificador, que ofrece 7 canales, 5 de ellos entregan 100 vatios y 2 de ellos hasta 180 vatios RMS, quedando totalmente oculto. El subwoofer Eton Res 10A queda perfectamente integrado. Su recinto es extremadamente sólido. Y el amplificador que tiene integrado tiene un circuito completamente nuevo en clase D actual, de bajo consumo, con 4 transistores finales completamente desarrollados, muy potentes. Está muy bien hecho, todo un lujo en detalles. Una vez hemos finalizado toda la instalación del sistema de sonido, siempre comenzamos con el ajuste desde cero. Optimizamos la respuesta de impulso de frecuencia en tiempo, así como las diferencias críticas en el dominio de espacio. Después de haber realizado la corrección de dominio de tiempo, tratamos la coloración espectral del habitáculo, lo que garantiza una reproducción de sonido más fiel. Esto se hace midiendo y ajustando a medida el sistema de sonido completo, teniendo en cuenta no solo las propiedades y la disposición de los altavoces, sino también las posiciones de asiento del coche. De esta manera, aplicando nuestros conocimientos y utilizando el avanzado procesador de sonido del Stilt, conseguimos superar las limitaciones de los fabricantes de vehículos por las colocaciones de los altavoces de forma tradicional y reavivamos la música con su sonido natural y envolvente. Opcionalmente, si queremos utilizar el reproductor Hi-Res y no queremos comprar un reproductor, por ejemplo, de la marca FIO, podemos instalar el mando que viene en dotación
para utilizarlo de máster. Este además es programable con una bonita iluminación LED y nos sirve para subir y bajar el volumen del reproductor externo y también subir y bajar el volumen del subwoofer que tenemos en el maletero. Todo el sistema queda perfectamente integrado, manteniendo la armonía del vehículo y su calidad. El valor añadido de mantener siempre la estética y funcionalidad del vehículo. Ahora tenemos un verdadero y auténtico sistema de audio de alta calidad, con su tratamiento acústico, 9 altavoces de alta calidad, amplificación con procesador y un subwoofer de alta gama. Este sistema hará las delicias de cualquier persona amante de la buena música, independientemente del estilo que sea. Ya puede ser rock, pop, jazz, clásicos de los 80 o música electrónica. Se comportará de una manera impecable con cualquier estilo musical.